Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las ondas viajeras. Para iniciar esta sesión vamos a trasladarnos a Nazaret, Portugal, y vamos a explicar por qué es que nos vamos a trasladar a esta localidad de Nazaret. Resulta que Nazaret en los últimos años se ha vuelto una playa muy famosa, sobre todo para los surfistas. ¿Por qué? Pues precisamente por la geografía submarina que tiene. ¿Y por qué es tan interesante esta geografía submarina frente a esta playa de Nazaret en la costa oeste de Portugal? Bueno, principalmente por lo que estamos viendo en la pantalla. En el fondo marino, frente a Nazaret, encontramos un cañón. ¿Qué importancia tiene este cañón para lo que representa el surf frente a las costas de Nazaret? Bueno, es importante por cuanto este cañón que observamos nosotros aquí, este cañón submarino, se va a extender a lo largo de unos 200 kilómetros de longitud y termina más o menos a unos 800 metros apenas de la costa de Nazaret. Lo que ocurre es que este cañón en su parte más profunda alcanza una profundidad de unos 5 kilómetros. En la profundidad el agua se almacena y luego es empujada con dirección a la costa. Lo que ocurre es que cuando llega a la costa, la profundidad del cañón se va reduciendo de manera abrupta, llegando a tener apenas una profundidad de unos 30 metros. ¿Qué resulta de este cambio de profundidad en la costa de Nazaret? Bueno, lo que va a resultar es en lo siguiente. Muy bien, lo que resulta es precisamente lo que estamos viendo en la pantalla. Olas gigantescas que llegan a la costa de Nazaret y que alcanzan en promedio unos 30 metros de altura aproximadamente en la época de invierno. Esto atrae a muchos surfistas del mundo entero, entre ellos a un conocido surfista físico. Representa una onda, es una onda viajera, es una perturbación en un medio físico que lo que hace es transportar energía, más no transporta materia. El día de hoy vamos a ocuparnos básicamente de hablar de las ondas viajeras. Entonces iniciaremos este punto con la lectura que vemos en pantalla. Cuando consideras las ondas, probablemente pienses de inmediato en ondulaciones en la superficie de un lago o el mar. Pueden ser difíciles muchos de los ejemplos de ondas, pero este tema es parte integral de nuestra capacidad de comunicación y por supuesto que la vida en la Tierra depende de la radiación que llega del Sol. La humanidad no podría existir sin ondas, ¿sí? Hoy, en tiempos difíciles que está viviendo la humanidad, nos mantenemos informados en el día a día a nivel global gracias precisamente a las ondas electromagnéticas, entre ellas las ondas de radio y las ondas de microondas. Las ondas, vamos a hacer aquí una diferencia muy grande, muy marcada entre dos grupos de ondas. Las ondas son de dos tipos fundamentales, ¿no? Los que son de tipo mecánico y las que son de tipo electromagnético. Las ondas mecánicas son aquellas que requieren de un medio material a través del cual propagarse, a través del cual viajar, mientras que las ondas electromagnéticas son aquellas que pueden viajar incluso a través de un vacío. Ambos tipos de movimiento ondulatorio pueden ser tratados analíticamente mediante ecuaciones de la misma forma. El movimiento ondulatorio ocurre en varias ramas de la física y una comprensión de los principios generales subyacentes a su comportamiento será muy importante.
Modelar las olas puede ayudarnos a comprender las propiedades de la luz, la radio, el sonido, etc. Incluso los aspectos del comportamiento de los electrones. Muy bien. El día de hoy, les decía, nos vamos a ocupar precisamente de lo que son las ondas viajeras y vamos a concentrarnos en esta parte en la figura que estamos observando a continuación. La figura 2 muestra un resorte. Ya sabemos que en los exámenes del IB se utiliza la expresión muelle, así que cuando lean ustedes en un examen el término muelle, ya saben que se está haciendo referencia a un resorte. Bueno, decía, la figura 2 muestra un muelle que se utiliza para demostrar algunas de las propiedades del desplazamiento de las ondas. Con un extremo del resorte estirado fijo, como en la figura 3A, mover el extremo bruscamente hacia arriba y hacia abajo enviará un pulso a lo largo del resorte. El pulso se puede ver que viaja a lo largo del resorte, ¿sí?, hasta que llega al extremo fijo. Luego se refleja y vuelve a lo largo del resorte. Todas las ondas van a sufrir este tipo de fenómenos. Se pueden reflejar, ¿verdad? Se pueden refractar, ¿sí? Se pueden difractar. Entonces, en este caso, esta onda se va a reflejar. Muy bien, sigamos con la lectura. En la reflexión, el pulso cambia de lado y lo que era un pulso ascendente se convierte en un pulso hacia abajo. El pulso ha sufrido un cambio de fase de 180 grados o pi radianes. Cuando se permite que el extremo fijado se mueva, no hay cambio de fase en la reflexión, como se muestra en la figura 3b, y el impulso recorre el mismo lado del que salió. Muy bien, para hacer la demostración de este punto al que hacía referencia este párrafo, vamos a utilizar una aplicación. La aplicación la voy a dejar yo en la descripción del video. Tiene el nombre de PET, ¿sí? Aquí está la dirección pet.colorado.edu. Y en esta aplicación, que es muy buena para poder representar lo que es una onda viajera, tenemos un punto en el cual nosotros vamos a poder lanzar una perturbación. ¿Ok? Vamos a poder lanzar una perturbación. Esa perturbación la podemos hacer manualmente o simplemente podemos activar acá este punto que dice oscilar y entonces vemos que la cuerda comienza a oscilar. Ahora, también nosotros podríamos hacer un movimiento normal o podríamos cambiarle de velocidad a un movimiento un poquito más lento, ¿no? Entonces vamos a hacerlo oscilar un poquito más lento. Como ves, los puntos rojos y los puntos verdes, cual si se tratara de las moléculas de agua, estamos viendo que la materia, ¿sí?, no se transporta, no se mueve. Pareciera, si te diera la ilusión de que hay una ola que se está moviendo hacia la derecha, pero no es así. Ahora, el extremo, vamos a ponerle un extremo sin extremo, para que puedas observar mejor a lo que yo me estoy refiriendo. Pareciera una ola que se está moviendo, tal cual vimos al inicio de la sesión, ¿no? Es una ola que se mueve de manera indefinida hacia la derecha, pero si te fijas bien, estos puntitos verdes no se están desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, simplemente se están moviendo arriba y abajo. Por eso es que en la definición de onda nosotros decimos que es una perturbación que se propaga transportando energía, más no materia. La materia no se transporta, por lo menos no de manera permanente y extendida. Muy bien, sigamos con la aplicación. En esta aplicación yo podría ampliar la amplitud, como puedes ver. Voy a hacer la amplitud cada vez más grande, cada vez mayor, ¿sí? Entonces las crestas que alcanza esta onda es cada vez más grande, como puedes observarlo. Esto está planteado en centímetros, ¿ok?
1 centímetro. Y la frecuencia, que es la cantidad de oscilaciones que se aprecia por segundo, ¿sí?, también puede ser modificada. Aquí observamos una frecuencia de 1.50 Hz. Podría yo aumentarlo a 2 Hz, lo que implicaría que habría mayor cantidad de olas en un tiempo más breve. Ahí está, más ondas en un tiempo más breve. Ahora, aquí hay un botoncito que te dice si deseas que el movimiento se amortigüe o no. Hemos puesto una leve amortiguación, vamos a poner ninguna, y observe en este extremo cómo es que la amplitud ya no cambia. ¿Observaste? ¿Te diste cuenta que la amplitud ahora ya no cambia? ¿Por qué? Pues porque precisamente no hay un amortiguamiento. Si yo hiciera un amortiguamiento mayor, observa que la amplitud ganada por la onda es cada vez menor, ¿sí? Hay menos amplitud, ¿no?, debido a la amortiguación. Pero si no hiciera ninguna amortiguación, entonces la onda seguiría propagándose con la misma amplitud y no perdería para nada valor en esta magnitud. Muy bien, vayamos a lo que son los extremos. Cuando nosotros observamos esta figura, estamos viendo que hay un joven que está sujetando firmemente el extremo del resorte. ¿Qué pasa cuando el extremo es fijo? Veamos, ¿qué sucede si el extremo es fijo? Muy bien, si el extremo es fijo, vamos a ver, si el extremo es fijo, vamos a enviar un pulso, a ver, ahí está. ¿Qué ocurre con ese pulso que acabo de enviar? Bueno, está rebotando, se está reflejando, pero está sufriendo un cambio de fase de 180 grados. A ver, de manera manual, vamos a colocar el punto fijo y fíjate lo que ocurre cuando yo envío un pulso a lo largo de esta cuerda. Ahí está el pulso. Fíjate, extremo fijo, se refleja y se produce un cambio de fase de pi radianes, o sea 180 grados hexagesimales. ¿Te das cuenta? Ahora, observemos qué ocurre si el extremo es libre, es decir, si el extremo se moviera libremente. Ahí está, vamos a colocar una argollita para que esto pueda subir y bajar. ¿Qué ocurre si yo envío un pulso en una cuerda en donde el otro extremo es un extremo libre? Fíjate qué ocurre aquí. Estoy enviando un pulso y el pulso retorna tal cual y no hay ningún cambio de fase. ¿Observaste? No hay ningún cambio de fase. Vamos a hacerlo en movimiento normal. Ahí está. No hubo ningún cambio de fase. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo lento. Y vamos a hacer que la tensión sea media nomás, no, ni alta ni baja. A ver, otra vez. Ahí está. Entonces, como ves, el extremo es un extremo libre, es una argollita. ¿Y qué pasa cuando el extremo es libre? No se produce un cambio de fase en la reflexión, es decir, la onda se ha reflejado, pero no hubo ningún cambio de fase. Y cuando el extremo es fijo, aquí vamos a fijar el extremo con una prensa en C, que tú ya la conoces. Vamos a ver qué ocurre cuando yo envío un pulso. Cuando yo envío un pulso, y recuerda, el extremo es fijo, este extremo está fijado, ¿qué ocurre con ese pulso? Se produce un cambio de fase. Un cambio de fase de 180 grados o pi radianes. Muy bien, sigamos entonces con la parte teórica. Aquí tenemos esta parte, justamente está en el libro. Si tú deseas hacer mayor consulta, puedes hacerlo posteriormente en el libro, pero debes discutir con tus compañeros cómo la segunda y tercera leyes del movimiento de Newton se aplican al movimiento del extremo lejano del resorte, ¿no? Estamos hablando de este extremo, ¿ok? Observar el movimiento de un resorte permite una mejor comprensión del movimiento de las ondas viajeras. Para ayudar a enfocar el movimiento del resorte, es útil si una de las crestas furtivas se pinta para que se destaque de las demás.
Los resortes se utilizan para modelar las partículas del medio a través del cual viaja la onda. Podrían ser moléculas de aire o agua, ¿no? Si se coloca una pelota de tenis de mesa junto al muelle, se dispara en un ángulo recto, con la dirección del pulso de la onda. Esto demuestra que se trata de un impulso de onda transversal. La dirección del impulso es perpendicular a la dirección en la que el impulso se desplaza a lo largo del resorte, cuando se hace vibrar el resorte continuamente de lado a lado. Se envía una onda transversal a lo largo del resorte, como se muestra en la figura 4. Muy bien, entonces esto que estamos viendo ahora en el gráfico, en la pantalla, son ejemplos de ondas transversales, tanto cuando tienes un extremo fijo como cuando tienes un extremo móvil. Ya sabemos que cuando el extremo es fijo se produce una reflexión con un cambio de fase de 180 grados, mientras que cuando el extremo del resorte es móvil no se va a producir ningún cambio de fase y el reflejo se da sin este cambio. Bueno chicos, el día de hoy teníamos que ocuparnos acerca de lo que son las ondas viajeras. Espero que esta explicación haya sido